Buenas noches mis hermanos y hermanas, Dios los bendiga. Eh, Hoy el equipo pastoral del Centro Cristiano Nueva Vida me ha invitado para compartir la enseñanza de hoy nuestra reunión congregacional de martes de oración. Iniciemos este tiempo orando y colocando este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú cumples tu palabra. Gracias, Padre Santo, por todo tu plan, que es perfecto y eterno, y busca que cada día nos acerquemos más a ti, Señor. Que cada día seamos más como tú. Gracias por la llenura del Espíritu. Gracias por tomarnos como templo de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos coloques bajo tu autoridad. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, interpretándonos y llevándonos a nuestros corazones esa verdad que tú tienes planeada para nosotros en esta noche, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por cada una de esas cosas que a ti no te agradan que nosotros hacemos, Señor. Cuando no actuamos como hijos tuyos, Padre Santo. Pero estamos aquí rendidos a tus pies con la intención firme, Señor, de continuar conociéndote y aprendiendo de ti para que cada vez nuestra voluntad se alinee a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente doy la bienvenida a cada uno de ustedes que se están conectando en este momento a la transmisión en vivo desde la página de Facebook de la Iglesia Centro Cristiano Nueva Vida. Hoy nuestro tema para la enseñanza de hoy está relacionado con la toma de decisiones. Precisamente con la experiencia que vamos ganando en la vida, vamos aprendiendo a tomar decisiones. En la medida en que somos más maduros, en teoría vamos tomando mejores decisiones. ¿Por qué son importantes las decisiones? Porque precisamente lo que tú decidas hoy van a tener un impacto en nuestro futuro, ya sea impacto positivo o impacto negativo. Por ejemplo, tenemos el caso de cuando uno es joven. En el caso mío yo pasé eso hace mucho tiempo, y para aquellos que en estos momentos están siguiendo la transmisión y son jóvenes y están quizás en ese punto de transición de pasar del colegio hacia la universidad o hacia algún tipo de educación superior, se pueden estar preguntando qué estudiar. Esa es una gran decisión de vida, puesto que va a tener repercusiones a lo largo de la vida. Entonces, hay decisiones en la vida que marcan un camino a lo largo de toda la vida. Entonces, ya que las decisiones tienen un impacto tan importante en nuestro futuro, uno se preguntaría cómo se puede aprender a tomar decisiones. Pero vaya que es un tema difícil. Pero digamos, como para tratar de ir viendo cómo de alguna manera podemos ir solucionando esto, vámonos a otro ejemplo. Vámonos al ejemplo de aquellas personas que estudian administración de empresas o alguna carrera afín, que en un futuro muy cercano, muy lejano para algunos, puedan estar dirigiendo organizaciones. Esto es, siendo gerente de empresa y tomando decisiones importantes en las empresas. Entonces, las decisiones que toman estas personas tienen impacto en su vida, en sus empresas, en sus empleados
e incluso repercute en la familia de los empleados. Entonces son personas cuyas decisiones pesan y tienen impacto en muchas otras personas más. Entonces, los administradores de empresas, ingenieros industriales y bueno, muchas personas que están relacionadas en estos tipos de estudios académicos y que en un momento dado pueden dirigir o gerenciar empresas, en sus estudios académicos en la universidad, ellos ven una metodología que se llama estudio de caso. Con los estudios de caso les permiten ganar experiencia en el ámbito empresarial, en cómo se mueven las empresas, cómo tomar decisiones y cómo esas decisiones impactan positiva o negativamente. Entonces podemos entender un estudio de caso como los análisis que se hacen en un lapso de historia dentro de una organización, su contexto, sus circunstancias, y a partir de ahí evaluar las decisiones que se tomaron en ese momento, lo que para la persona que estaba tomando decisiones era un presente. Entonces estamos analizando ese pasado, se toman decisiones en un presente y el impacto se va a ver en un futuro. Entonces, en la Biblia nosotros podemos encontrar, o este tema que vamos a ver hoy, lo podemos enmarcar dentro de lo que podría considerarse un estudio de caso. Vamos a ver una historia, vamos a tomar decisiones que se toman en un presente y cómo esas decisiones van a repercutir en un futuro. Entonces, esos son los tres temas que vamos a ver dentro de esta enseñanza que está contenida en el libro de Josué, capítulo 24. Entonces, mientras lo van buscando, vamos a aprovechar para seguir haciendo la introducción a este capítulo 24 de Josué. Y es que es una costumbre que a mí me gusta mucho, que tienen muchas personas en la Biblia, muchos escritores inspirados por el Espíritu Santo, que a la hora de escribir, cuando iban a argumentar algo, cuando iban a presentar sus ideas, lo primero que hacían era recordar la historia de la nación judía. Tenemos el caso de Esteban, antes de que fuera apedreado, en el momento cuando él estaba haciendo su discurso de defensa, él hizo primero un recuento de toda la historia de la nación judía. Al igual, Pablo también en un momento dado hace un breve recuento histórico, y obviamente también tenemos a Moisés. Y precisamente en este capítulo 24 vamos a encontrar eso. Entonces, esta primera parte que vamos a leer, que va a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 13 del capítulo 24, lo vamos a denominar historia. Es la historia de este estudio de caso. Entonces, Josué capítulo 24, desde el versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová,
Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, jebeos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Entonces, como les decía, de esta parte de la enseñanza, que lo podemos establecer como si fuera un estudio de caso, hasta este versículo 13 sería la sección de la historia. Pero vamos a entender qué es lo que queremos decir con historia. Primero, la historia es la ciencia cuyo objeto de estudio es el pasado de las sociedades humanas. Conocer la historia propia y de otras civilizaciones, culturas y sociedades contribuye a nuestro crecimiento como personas capaces de conocer, de comprender, de racionalizar la información y de tomar esos datos para seguir construyendo día a día una nueva realidad. Necesitamos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Entonces son tres extractos que tomé de definiciones varias de lo que concierne a qué es la historia. Y es que precisamente no nos podemos olvidar de la historia, porque el que le olvida la historia tiene una alta probabilidad de repetir los errores. Claro que coloquialmente solemos decirlo de otra manera, pero digamos que esta sería una forma bonita de decirlo. La historia nos permite conocer lo bueno, que es un ejemplo para imitar, y también nos permite conocer lo malo, con el propósito de no repetirlo. Y precisamente eso es lo que se ve en un caso de estudio. Para imitar lo bueno y eliminar lo malo, y así tomar buenas decisiones con impactos positivos en el futuro. Entonces, ya desglosando estos versículos, lo primero que vemos es que se trata del discurso de despedida de Josué. Es más adelante en el versículo 29 es mostrado que Josué fallece en este mismo capítulo. Entonces, por eso mismo es que en muchos títulos de las Biblias que ustedes pueden estar leyendo va a aparecer discurso de despedida de Josué. Precisamente yo siempre he tenido un agrado a estudiar estos temas que son de despedida, porque yo siempre he considerado que cuando ya uno va a despedirse es cuando uno verdaderamente puede abrir el corazón y decir lo que es verdadero. O sea, no da uno tantas vueltas y va uno a lo concreto. Y este capítulo no se escapa de ese interés que yo siempre he tenido.
Y aquí vemos la vida resumida de qué es lo que nos quiere enseñar Josué, lo que le enseña a su pueblo en ese momento, de esa experiencia que él ha adquirido con Dios. Y este discurso de despedida lo da en Siquén, que también tiene un contexto, o sea, tiene una connotación histórica muy interesante, puesto que aquí en Siquén, como estamos dentro de un contexto histórico, es donde llegó Abraham, que es el primer personaje del que habla Josué. Cuando Dios hace el llamado de Abraham, Abraham se encontraba viviendo en la tierra de su padre, que quedaba prácticamente en lo que sería como a 200 kilómetros de Israel o un poco más. Y llega nuestro Señor y lo llama. Le dice: Abraham, sígueme y yo haré de ti una nación grande y te entregaré una tierra para que vivas en ella y tengas una gran cantidad de hijos. Cuando Abraham se va y llega a Canaán, que es la tierra prometida por el Señor, la primera parte donde él llega, por decirlo así, es a Siquén. Y allí en Siquén, cuando nuevamente el Señor le habla y le dice que va a ser de él una nación grande, él lo que hace es que instala ahí un altar. Entiéndase un altar como ese sitio que iba a ser utilizado para alabar y adorar a Dios, a través de las cuales muchas personas iban a llegar ahí para dedicarle ese tiempo exclusivamente al Señor. Entonces, lo otro que vemos también aquí en el versículo 1, en el versículo 2, perdón, es que dice, después de que Josué ya reunió a los principales, a los ancianos, a los jueces y a los oficiales, dice: así dice Jehová. Entonces no va a dar su punto de vista, no va a dar su pensamiento, él lo que va a decir es lo que dice Dios. Y yo creo que es una muy buena forma de argumentar siempre, ¿no? Tener como fundamento la propia palabra del Señor. Entonces aquí es donde viene este relato dado por Dios a Josué para que se lo diera aquí a los principales que iban a quedar con la autoridad de la nación judía, de Israel. Y precisamente lo primero que dice aquí en el versículo 2 es ese llamado que Dios hace de Abraham, y a partir de la cual se inicia la génesis de la nación judía. A partir de Abraham es que se constituye la nación judía, de Abraham y su descendencia. Lo ha sacado de una tierra donde adoraban a otros dioses, cosa que para nuestro Señor es algo aberrante. Que nosotros no coloquemos el primer puesto de nuestra atención para Él, sino que se la demos a cualquier otra cosa. ¿Qué hizo? Lo llamó y le prometió una tierra y una gran descendencia. En el versículo 3 ya muestra que precisamente lo introduce en la tierra de Canaán y le dice que va a aumentar su descendencia. Y le dio a su hijo Isaac. Entonces aquí ya va el segundo gran patriarca de la nación judía. Primero Abraham y el segundo Isaac. Entonces en el versículo 4 ya encontramos los hijos que tuvo Isaac, que son Jacob y Esaú. Dice que bueno, Esaú le dio un territorio porque la línea de la autoridad de la nación judía iba a quedar con Jacob. Pero entonces Jacob tuvo sus hijos. Y aquí es donde viene, continuando con la historia, un relato que va a involucrar a José. José fue un hijo de Jacob, y yo creo que muchos pueden recordar esa historia de José, que sus hermanos no gustaban de él y prácticamente lo regalaron a un grupo de gente que lo esclavizaron, o sea, lo tomaron como esclavo y se lo llevaron a Egipto. Es precisamente José, la misma persona que recordaremos la famosa interpretación del sueño
de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas que tuvo en su momento el faraón que tenía la autoridad en Egipto. Entonces, como para no alargar mucho el tema con José, a pesar de que llegó siendo un esclavo a Egipto, terminó siendo prácticamente el segundo al mando después del faraón. Y cuando ocurrió una hambruna en toda esta región, que precisamente este sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, significaba que por un periodo de tiempo, que eran 7 años, iba a haber abundancia de alimentos en la tierra. Pero que después de esos 7 años de vacas gordas, se iba a tener un periodo de 7 años de hambruna en la región. Así que esto permitió que Egipto, en cabeza de José, pudiera durante esos 7 años almacenar la mayor cantidad de alimento para afrontar esos 7 años de vacas flacas. Entonces, ya se había preparado una hambruna y después Jacob con sus hijos van a Egipto y allá, vaya sorpresa, se encuentran con José. Entonces, qué bonita esa parte de la historia donde dice que descendieron a Egipto. Obviamente José los trató muy bien y en Egipto se instalaron, dejando en pausa la posesión de la tierra prometida. Entonces, en Egipto crecieron, prosperaron, les fue excelente, les fue a las 1000 maravillas, pero obviamente se ganaron la enemistad de los propios egipcios al ver que a ellos les iba muy bien. Y Egipto esclavizó a Israel. Entonces aquí ya pasaríamos al versículo 5, donde ya una vez con el pueblo esclavizado, que permaneció esclavizado por 430 años, Dios utiliza de instrumento a Moisés y a Aarón para liberar a su pueblo de Egipto. Es así como en este versículo dice: yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto. Este herí a Egipto, aunque aquí está bastante compacto, podemos recordar lo que ocurrió, que fueron las 10 plagas de Egipto, donde Dios mostró todo su poder y majestuosidad, y finalmente el faraón permitió que la nación judía saliera de Egipto. Es decir, fue Dios quien les dio la libertad después de haber estado en esclavitud. Y yo creo que aquí todos pueden recordar todos los documentales y las películas que vemos siempre en Semana Santa. Así que como Semana Santa fue hace poco, podemos tener esa parte de la memoria bastante fresca de las 10 plagas de Egipto y el suceso que vino después, que está en el versículo 6, donde dice: saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, o sea, cuando los israelitas, la nación judía que iba huyendo, se encuentra de frente con el mar Rojo y a sus espaldas tenía todo el ejército egipcio persiguiéndolos, clamaron a Dios para que les ayudara. Y ahí está la otra gran escena que siempre vemos en películas y documentales, que es que Dios, por medio de Moisés, de la instrucción que le da Moisés, abre el mar Rojo, todo el pueblo israelita pasa en seco, y a los lados teniendo la pared de agua, a ambos lados teniendo paredes de agua, ellos pasan en seco. Finalmente ellos terminan de pasar sin mojarse con una gota, y cuando ya está el ejército egipcio también atravesando, Dios permite que el agua los inunde y perece el ejército egipcio en ese momento. Entonces, otra gran obra que ha hecho el Señor por nosotros. Para ellos ha debido ser una gran experiencia el haber visto todo esto con sus propios ojos y haberlo vivido. Ahora, continuando, el plan de Dios aquí nuevamente lo retoma. Dios retoma su plan con su pueblo, que es llevarlo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero ¿qué sucede? Recordando nuevamente la historia, ellos llegan hasta el lado de Canaán, que es del otro lado del río Jordán,
deciden enviar 2 espías para inspeccionar a qué enemigos se van a enfrentar. Y cuando regresan los 2 espías, de los 2 espías, 10 dan un reporte negativo. Que ellos son muchos, que son gigantes, que son superpoderosos, que, mejor dicho, pues tremendo de ejército, que nos superan 7-1. No fue un reporte para nada halagador el que daban. Pero con ese reporte mostraban que no creían en Dios. Dios les había prometido que les iba a entregar esa tierra. Pero estas 10 personas, que muestran una proporción de cómo en ese momento el pueblo, a pesar de que vio todo lo que había visto, con la liberación de la esclavitud de Egipto, de Egipto, y de cómo había sido derrotado y aniquilado el ejército egipcio en el Mar Rojo, a pesar de eso no le creían a Dios. Y solamente 2 sí le creyeron, que son Josué y Caleb. Josué es quien escribe este libro. Entonces en ese momento se negaron a tomar la tierra prometida. Mala decisión. Esa decisión les acarreó consecuencias negativas inmediatas. No solamente no pudieron tomar la tierra prometida, porque así lo decidieron, sino que esto acarreó como consecuencia que tuvieron que estar 40 años en el desierto, mientras esa generación que no había creído en Dios murió. Entonces estuvieron 40 años, pero igual el Señor no se separó de ellos. Dios utilizó esos 40 años para continuar preparando sus corazones, para que cuando ya fueran nuevamente a tomar la tierra, todo el pueblo sí creyese. Entonces, qué magnífica experiencia la que ellos tuvieron, puesto que por 40 años estuvieron 100% del tiempo, 24/7, ante la presencia del Señor. De día el Señor estaba con su presencia en forma de columna de nube, y en la noche como columna de fuego. Entonces imagínense ustedes ese espectáculo por 40 años. Pudieron tener dificultades, incomodidades, sí, estaban en un desierto. Ellos mismos decidieron no tomar la tierra prometida. Así que durante esos 40 años todos estuvieron bajo las mismas condiciones en la presencia del Señor. Tanto los que sí creyeron en el Señor como los que no creyeron en el Señor. Entonces eso también nos da luces a nosotros para entender que ante un Dios justo, Él no va a ser exclusivo ni nos va a dar una condición de estrato 10 a sus hijos, ni a su iglesia. Él va a permanecer, a tener constantemente a su pueblo con el resto de su creación, para que a través de su pueblo todos los demás puedan conocer a Dios. Entonces aquí ya pasamos al versículo 8, donde Dios cumple su promesa. Después de esos 40 años de estar en el desierto, encontramos en el versículo 8 de Josué 24: yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos. Y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Entonces Dios cumple su promesa. Al fin el pueblo decide tomar posesión de la tierra prometida, de Canaán. Y fue Dios quien se encargó de hacerlo, de destruir al ejército enemigo. Y aquí también podemos recordar la historia de Jericó, que por 7 días dieron vueltas a la ciudad amurallada de Jericó, y precisamente en ese 7º día Dios derribó las murallas. ¿Y por qué Dios destruyó a este pueblo? Por una razón muy importante. Era un pueblo que adoraba a otros dioses. No lo adoraban a Él. Y
dentro de sus muchas prácticas de adoración a esos otros dioses, ellos sacrificaban niños durante sus muestras y sus ofrendas a esos falsos dioses. Y cometían muchas más aberraciones, que para un Dios justo eso no era admisible. Entonces, aquí lo que tenemos es básicamente, Josué es el sexto libro de la Biblia. Tenemos los 5 primeros que son los escritos por Moisés, que es el Pentateuco, y este es el sexto. Y vean cómo aquí tenemos un magnífico resumen de lo que ha sido la historia de la nación judía hasta ese momento. Claramente viene desde Abraham, que podemos establecerlo alrededor del año 2000 a.C., hasta con la entrada y la posesión de la tierra prometida alrededor de 1400 a.C. Y en este libro de Josué precisamente lo que narra es eso, la posesión de la tierra de Canaán y cómo esta tierra fue dividida entre las 12 tribus de Israel. Entonces, este es el componente de historia de este estudio de caso. Así que pasemos a los siguientes 2 versículos, que sería el presente. Que en el presente es cuando se toman decisiones, que son los versículos 13 al 15. Y os dio la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, en el presente es cuando se toman las decisiones. Lo ideal es como Josué, tomar las decisiones sabiamente basado en una historia de esa relación que él ha tenido con el Señor. Y precisamente Josué se constituye como un ejemplo para nosotros. Un ejemplo positivo de cómo ser una persona obediente a la palabra de Dios y a la vez ser un servidor de Dios. Hemos visto que Dios cumplió su palabra y les entregó la tierra prometida. Ahora hay una lección que nosotros debemos tomar. Una lección que sus hijos, los que ya somos parte de su iglesia, seguimos tomando día a día. Y es elegirlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Y es función de la iglesia ser los proclamadores de esta buena nueva al resto de la creación de Dios. Que esta es la mejor decisión que se puede tomar. De creerle verdaderamente a Dios. Hemos visto que Dios ha conformado el escenario, la escenografía, ha colocado unas cosas por su poder y otras ha permitido que ocurran. Pero en todo momento siempre ha tenido un propósito y siempre ha acompañado a su pueblo. Y aquí lo que vemos en el versículo 3 es que tomaron posesión y tomaron una tierra que no trabajaron. Viven en ciudades que no edificaron y comen de cultivos que no plantaron. Todo eso por la mano del Señor. Y aquí tenemos el versículo clave que es el 14 y que es podría ser fácilmente la forma de resumir la decisión sabia a tomar basada en la historia. Y es lo que nos dice Josué. Temer a Jehová y servirle con integridad y verdad. Este no es un temer de miedo. Este es el temor
reverencial de estar en la presencia de Dios, porque Él es nuestro Rey y es la forma como nos dirigimos a un Rey. Y este sí es el verdadero Rey, Rey de reyes y Señor de señores para la eternidad. Entonces ese es el temor, es un temor reverencial, de que cuando pienses que vas a tomar una decisión mala, que ese temor te diga, no quiero quedarle mal a Dios. Quiero que cuando me mire y vea las decisiones que tomo, se alegre de mí. Que se orgullezca como aquel padre se enorgullece del hijo cuando este hijo es obediente. ¿Y cuál es esa mejor muestra de serle obediente al Señor, de creerle, después de reconocerlo como nuestro Rey? Es servirle. Y este es un servicio que esta palabra que está aquí tiene connotaciones de trabajar con todo sentido físico. Ese servir como de la persona que trabaja la tierra con mucho esfuerzo físico, pero que obviamente va a tener resultados. O sea, es un enorme esfuerzo físico que a la luz de nuestro Señor es un esfuerzo físico que siempre va a ser bien recompensado, que va a tener impacto positivo en otras personas y que a mí me va a acercar más al Señor y cada día voy a ser más como Él. Cada día seré más como Jesús, que Jesús está en toda la palabra. Y este es un servir que es hasta quedarnos exhaustos. Y es íntegro porque es sin defectos, es perfecto y es recto. Y es en verdad porque es de acción y no de palabra. Y precisamente aquí es la elección de si servimos a otros dioses, llámense dinero, fama, poder, televisión o muchas otras cosas más que puedan quitarnos esa mirada del Señor. Esta es una elección que nos va a llevar a servirle y ser esos hijos escogidos de Él. Y sí, efectivamente el asunto es de servirle a Él, al Dios verdadero, y no servirle a dioses falsos. Y aquí en todo momento lo que hemos visto es que esto ha sido una relación de amor con Él. Y esta es una relación en que el amor que está en su propia palabra no se le demuestra con palabras bonitas, ni picaditas de ojo, ni nada de eso, sino que es de verdad. Para que lo amemos de verdad. Y ese amar de verdad es a través de la obediencia. Y esa obediencia se manifiesta en ese servicio constante. Y así es como verdaderamente le demostramos amor a nuestro Señor. Y qué gran ejemplo que precisamente fue Él mismo quien vino a esta tierra y aunque siendo Dios, tomó un cuerpo de hombre y siendo 100% Dios y 100% hombre, vino a habitar entre nosotros, a enseñarnos con palabra y con acción de verdad. Entonces que no se nos olvide, todo esto ha sido y constituye el plan perfecto de Dios, para que lo vivamos y lo experimentemos, para que nos libre de esa esclavitud, de esa brecha, que por simplificar lo hemos encasillado en una palabra pecado, pero el pecado no es más que esa brecha que existe entre Dios y cada uno de nosotros. Y aquí el propósito es irnos acercando cada día más a Dios, haciendo lo que a Él le agrada, pero para poderle servir, para poderle ser obediente, para poder ser parte del plan de Dios, tenemos que conocer su historia, conocerlo a Él, conocer su plan perfecto y el cual nos dará la eternidad. Entonces, mis hermanos, esto podemos resumirlo en el gran mandamiento que nos entregó Jesús mismo.
de cómo obedecerle. Y se simplifica en palabras bajo el perfecto mandamiento que Él nos entregó, que es de amarlo solo a Él y no a otros dioses. Amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Esto es obedecerle. Y una vez ya verdaderamente entres en una relación de amor con Él, a partir de esto es que se puede dar el verdadero amor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a las personas que están a nuestro alrededor, para completar el plan perfecto de Él. ¿Qué gran sociedad tendríamos si fuéramos obedientes a su palabra? Que se simplifica así: amar a Dios y solamente a Dios, y amar a nuestro prójimo como a mí mismo. Qué gran sociedad la que tendríamos. ¿Y qué tal si estas fueran las decisiones que nosotros tomáramos? Qué gran estilo de vida el que podríamos tener todos. ¿Qué modelo de sociedad podríamos construir? Y es precisamente la tercera parte de este estudio de caso, y es el impacto, que sería el futuro, o aquí el porvenir, como para tenerlo con P: presente, pasado y porvenir. Y lo tenemos en el versículo 24 del capítulo 24. Y es la forma como el pueblo le responde a Josué. Y ojalá esta también sea nuestra decisión. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Cómo respondo yo ante toda la historia que Dios me ha mostrado en su plan? Si en este presente estoy tomando esa decisión, ¿y qué impacto positivo puede tener esto para mí, para mi familia, para mis personas cercanas, y entre más personas sean, incluso para el impacto que puede tener en la sociedad? Entonces, mis hermanos, que esto sea ahora una enseñanza que quede para ustedes y que podamos aplicar. Entonces, para finalizar, coloquemos este tiempo en oración. Hoy precisamente, como martes de oración, utilicemos esta enseñanza para pedirle a Dios para que nos ayude en este camino y que podamos ser sus verdaderos servidores. Quisiera invitar a mi familia, a Onil y a Valerie, para orar, para cerrar este tiempo. Y ustedes también aprovechen para que en familia puedan orar. Entonces, oremos. Dios, Señor nuestro, gracias, Padre Santo, por esta enseñanza que en primera instancia me has dado a mí, Señor, y que hoy has permitido que la pueda compartir con mis hermanos y con cada una de estas personas que están siguiendo esta transmisión, Señor. Ayúdanos, Señor, para que esto pueda ser una verdad en nuestras vidas, para que podamos conocer esta historia de amor que tú nos has dado, que está dentro de tu plan, que es perfecto y eterno. Ayúdanos, Señor. Danos la guía de tu Espíritu Santo en este presente, para que tomemos esas decisiones, Señor, que te agraden a ti, que conduzcan a que solamente te ame a ti y que ame, Señor, a mi prójimo, Señor, como a mí mismo. Gracias, Señor Jesús, porque viniste aquí a esta tierra y has en gran medida completado tu plan. Y de esto nosotros podemos admirarnos y podemos contemplarlo. Y qué gran historia en la que tú nos has incluido. Te pedimos perdón cuando nos alejamos de esto y cuando actuamos solamente basados en nuestros propios sentires y en los gustos de la carne, y nos alejamos de esta historia que tú nos has brindado y en la cual nos quieres incluir a todos. Te alabamos y te exaltamos. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos. Continúa, Señor, guardándonos y protegiéndonos, y que siempre podamos recordar que sin importar las circunstancias, tú estás con nosotros, porque así lo has prometido. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, princesa, despídete.
Para los que no han visto a Valerie en casi 2 meses, a Valerie y O'Neill, los queremos mucho, los amamos y los extrañamos. Así es. Un beso. Dios los bendiga. Mm.